¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el canal. Tenemos al precio en los $72,335. En las últimas horas, el precio ha hecho un mínimo cada vez más bajo y como usted ya sabrá, pues al menos en esta temporalidad de 4 horas, tenemos una estructura a la baja donde cada vez están metiendo más pánico a la gente y dentro de más miedo esté teniendo la gente, aquí es donde entra la verdadera prueba de lo que puede hacer su paciencia. Porque como siempre, cada vez que el precio tiene movimientos a la baja y si hablamos en temas de factores de movimientos agresivos, ahí es donde comienzan a salir este tipo de publicaciones o comentarios de que el precio quizás va a hundirse más, que Bitcoin va a desaparecer, que ya de nada sirve tratar de buscar un modelo de inversión y siempre pasa lo mismo. Estas cosas, cada vez que el precio cae, usted va a ver una eventualidad muy negativa de la mayoría de personas. Pero cuando sube, tantito sube y se lo mandan para los 200,000. Es bastante interesante eso. Medio cae, nadie quiere nada, pero cuando el precio dice a subir, ahí todos contentos. Y eso es lo que usted tiene que aprender a dominar la parte emocional. Yo sé que controlar las emociones es algo muy difícil. Ustedes saben, por ejemplo, la situación que yo he estado pasando en estos días y llega un punto donde uno en la vida también toca fondo. Es bastante lamentable ese tipo de situaciones. Y si nosotros en esta temporalidad de 4 horas, por ejemplo, estamos viendo que cada vez el precio está haciendo mínimos más bajos, mientras el precio no sea capaz en hacer un mínimo por arriba del anterior, entonces difícilmente estaríamos viendo una recuperación de la manera que lo estuvimos trabajando en el último análisis. ¿Qué es lo que vimos en el último análisis? Que en esta temporalidad hay una estructura bajista por el simple hecho de que cada vez está haciendo mínimos más bajos. Es como esto, mire, no hay un mínimo que supere el anterior, cada vez hay uno más bajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras el precio no haga esto, difícilmente estaríamos viendo una reversión. ¿Por qué motivo? Cuando un mínimo es más alto que el anterior, entonces allí es justamente donde podemos ver una pausa o simplemente una reversión. Y de la misma manera, como ya hizo un mínimo más bajo, mire, viendo el FIBO, punto 23, venimos de trabajar el punto 23 desde los 80. Ahora ya llegó a 77,800, ya bajó $1,000, porque en el análisis anterior estaba en 78,800 y hoy está en 77,800. Entonces, mira, pero ¿por qué cambias el escenario todos los días? Lo que pasa es que esta situación no depende de mí. El precio está haciendo mínimos cada vez más bajos y mientras eso suceda, uno tiene que replantear el escenario y replanteando el escenario, usted se da cuenta de que no podemos dejarlo el FIBO, digamos que hasta donde estuvo hace unos días atrás, digámoslo de esta manera o digamos que así, un ejemplo. Pero como viene cayendo, entonces, ¿qué podemos esperar de esto? Mientras no sea capaz de romper el punto 23, difícilmente estaríamos viendo una reversión. Imagínese esto, mínimo, máximo, mínimo, máximo, pequeño, mínimo. Entonces, cada vez viene haciendo un bajo más bajo. Entonces, mientras no tenga uno por arriba del anterior, o sea, un ejemplo quisiera esto, mire. Entonces ahí pudiéramos decir claramente, bueno, aquí tal vez comience a rebotar el precio, pero no, no lo está haciendo. Están metiendo pánico, están apretando al mercado y mientras estén apretando el mercado, los exchange ya están al borde de comenzar a tener problemas, al menos bajo mi punto de vista. ¿Por qué motivo? Por la rapidez que el mercado ha estado teniendo movimientos a la baja, porque esto es muy parecido
a lo que estuvimos viendo en el año 2022. En el año 2022, en un abrir y cerrar de ojos, el precio tenía movimientos agresivos a la baja en tan poco tiempo. Era bastante sorprendente lo que estábamos viendo, y en eso que en aquel entonces eran movimientos como de 8,000 pesos. Imagínese usted desde el jueves, viernes de la semana pasada, que todavía estaba el precio como por 90 y algo, si no me equivoco. Bueno, la semana pasada no vi gráficos, ya ni recuerdo bien en cuánto estuvo, pero imagínese usted, no era la gran cosa lo que había caído el precio tampoco, y de pronto todo, ¿qué pasó? Pareciera que se fue al carajo. Pero usted no se preocupe por eso. Ahí deje que los peces gordos aprieten al mercado. Usted tenga un pensamiento positivo, porque en tarde o temprano el mercado va a tener que reaccionar. Aunque sea para ir a liquidar a los bajistas, porque ese no es un negocio rentable para los exchange. Por eso se lo digo, si no van a dejar un mechazo, aunque sea manipulativo, hacia arriba a liquidar a los shorters, eso no es positivo para los exchange, porque ¿cómo es posible? El mercado cayendo, cada vez el aumento de posiciones a la baja va, digamos que acelerándose, y si va cayendo más y más el precio, los exchange tienen que pagar todo eso. Y no es que solamente los que van alcistas van a ser liquidados para pagar a los bajistas. El problema es que cuando la balanza ya no está equilibrada, ¿a quién le toca pagar entonces? A los exchange. Y eso dejaría de ser un negocio para ellos. Entonces, por ese motivo, yo creo y considero de que ya estemos a punto de llegar a la culminación de este movimiento a la baja. Puede ser que me equivoque, pero viendo el punto de vista de la situación de los exchange, ahí es cuando yo considero de que tiene que rebotar esto tarde o temprano. Porque esto ya no es ni análisis técnico, ni especulación tampoco, sino que viendo las circunstancias y la fragilidad de los exchange según lo que vimos en el 2022 y comenzando el 2023. Entonces, tienen una fragilidad bastante jodida, porque como no son honestos, entonces, y como dice el dicho, el que obra mal le va mal, dice. Usted siempre haga el bien, aunque a los demás no lo vean. Es bastante interesante esa situación también, porque a veces la vida es bastante difícil. Cómo le ponen pruebas a usted, porque a veces usted está haciendo todo bien, pero de pronto pasa algo negativo en su vida y usted dice, ¿por qué a los que andan haciendo y deshaciendo en la vida, porque a ellos no les pasan esas cosas? Y usted que sí es bueno y hace todo lo correcto bajo su responsabilidad, bajo sus cinco sentidos, ¿por qué le pasan cosas a usted? Y ahí es cuando uno pues tiene que reflexionar, y le voy a decir algo. Cuando usted es recto en la vida, ahí viene el diablo y le pone tropiezos. Pero alguien que no es recto en la vida, ¿por qué el diablo no le pone tropiezos a esa gente? ¿Por qué motivo? Porque ellos ya están perdidos. Entonces, ¿por qué motivos el diablo le va a poner tropiezos a alguien que ya está perdido? Entonces, a alguien que va por el buen camino, a ese sí le pega la vida fuerte. Entonces yo creo que ahí se comienza a entender un poquito mejor a veces por qué pasan las cosas en la vida, aunque a uno le cueste entender por qué han pasado las cosas, aunque sea bastante difícil la situación que uno pueda estar pasando. Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a reflexionar, y usted nunca deje de hacer el bien. Uno siempre tiene que hacer la diferencia. El mundo está podrido, tenemos una sociedad bastante fea. Empatía hacia nuestro prójimo ya no hay. Es raro que usted se ponga
en los zapatos de alguien más. Hay que ser realistas. Y por eso les comento todo esto, porque a veces usted, incluso en el mismo mercado, puede tener dudas si por qué pasa esto, o tal vez tenga usted un problema y no encuentre salida, no encuentre una explicación, pero es bastante complicada la vida, y más en estos tiempos, con un internet bastante masificado. Y con la masificación del internet, pues creo que todo se ha jodido más aún. Ya valores ni siquiera hay. Entonces con esto voy a finalizar esta nueva información y nos vemos en una próxima.